베레아 사람은 Hechos 7, de 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y muy distinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad 주여 이른 아침 우리 주를 찬송합니다. 거룩 자비하신 주여 성삼위일체 우리 주로다. 거룩 주의 보좌 앞에 모든 성도 면류관을 거서드리네. 천군 천사 모두 주께 굴복하니 영원히 위에 계신 주로다. 거룩 주의 빛난 영광 모든 죄인 눈 어두워 보지 못하네. 거룩하시니가 주님밖에 있느냐. 온전히 전능하신 주로다. 거룩 전능하신 주여 천지 만물 모두 주를 찬송합니다. 거룩 전능하신 주여 성삼위일체 우리 주로다. 사랑과 은혜가 Padre, que eres lleno de amor y la alabanza, damos gracias por esta hora porque nos has guiado en este culto. Nosotros que estamos en esa esperanza, nos has dado el gozo y la gracia. Hiciste que nosotros, dentro de Jesús,
nosotros podamos heredar el reino de los cielos. Te damos gracias por ello. Ayúdanos, Señor, que este culto sea un culto lleno del Espíritu Santo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 예수가 함께 계시니 시험이 오나 겁없네. 기쁨의 근원 되시는 예수를 위해 삽시다. 날마다 주를 섬기며 언제나 주를 기리고 그 사랑 안에 살면서 딴 길로 가지 맙시다. 이 세상 사는 동안에 주 이름 증거하면서 무한한 복락 주시는 예수를 위해 삽시다. 날마다 주를 섬기며 언제나 주를 기리고 그 사랑 안에 살면서 딴 길로 가지 맙시다. 이 세상 친구 없어도 예수는 나의 친구니 불의한 일을 버리고 예수를 위해 삽시다. 날마다 주를 섬기며 언제나 주를 기리고 그 사랑 안에 살면서 딴 길로 가지 맙시다. 주께서 심판하실 때 잘했다 칭찬하리니 이러한 상급 받도록 예수를 위해 삽시다. 날마다 주를 섬기며 언제나 주를 기리고 그 사랑 안에 살면서 딴 길로 가지 맙시다. 이 시간 보혈의 공로를 En 의지하여 este momento oremos en arrepentimiento dependiendo de la sangre de Cristo. Padre Dios glorioso, te damos gracias por el día de hoy. Ayuda, Señor, que nuestros corazones puedan estar en el lugar correcto. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener tu misericordia. Perdona, Señor, por esos momentos en el cual nosotros todavía llevamos las cosas de este mundo y traemos las cosas de este mundo para poder venir delante tuyo. Ayuda, Señor, a poder quitar todo esto. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser limpios de todas esas cosas que nos hacen sucios delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que esta hora nosotros podamos llenar nuestro corazón solamente con lo que es tuyo. Perdónanos, Señor, por el momento en el cual nosotros hemos malinterpretado tu palabra, en el cual nosotros hemos recibido tu palabra y hemos usado tu palabra para nuestro propio beneficio. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser limpios a través de la sangre de Cristo. Y ayúdanos, Señor, que nosotros podamos entregar nuestro corazón delante tuyo y así nuestro espíritu pueda clamar
ante tu nombre. Guíanos, Señor, y recíbenos a cada uno de nosotros. Quita, Señor, toda la inmundicia, Señor, y la maldad que está dentro de nosotros, y guíanos solamente en la verdad y en la vida. Ayúdanos, Señor, y obra dentro de cada uno de nosotros. Gracias por todo esto, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 살아계신 하나님 아버지, Padre Dios amado, 마음을 다하고 en esta hora nos reunimos delante tuyo con todo corazón, con toda nuestra fe, con toda nuestra alma, y recibe este culto que entregamos delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que tú puedas complacerte en cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, que así podamos tener tus señales, tus testimonios a través de este culto. Padre Dios, de esta semana comienza los avivamientos que tenemos dentro de toda la iglesia. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos prepararnos para ese momento. Y ayúdanos, Señor, que podamos preparar con la oración y así tú puedas recibir la gloria y así todos juntos podamos triunfar dentro de ti. Ayúdanos, Señor, a poder recibir esa gracia, a poder ser cambiados y así nosotros podamos venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que así nosotros podamos influenciar a otras personas según tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, que así todos juntos podamos ser tus servidores. Padre Dios, damos gracias porque has permitido esos diferentes avivamientos que tenemos. Y ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos tener un solo corazón y un corazón para poder servirte. Padre Dios, así junto con la iglesia, junto contigo, junto con el obispo, ayúdanos, Señor, que todos juntos con humildad y a consideración podamos reunirnos en esta hora. Y ayúdanos, Señor, que así nosotros podamos tener ese avivamiento como en el aposento alto. Ayúdanos, Señor, que así las personas que han recibido la gracia puedan llevar esa palabra y así puedan tener los prodigios y las señales que vienen junto con él. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos estar llenos del
el Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, que así podamos ver qué es lo que tenemos que hacer y así tengamos ese poder para poder sostener lo que viene de ti. Ayuda, Señor, que todos esos problemas que nosotros tenemos, y aunque las personas podrán ver que esto puede ser algo malo para nosotros, pero tú estás juntos con nosotros y harás esas diferentes señales y prodigios delante de nosotros, como has abierto y has separado el Jordán y has hecho que se haya caído los muros de Jericó. Ayuda, Señor, que tú seas el que estés obrando en cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, a preparar bien este avivamiento y así nosotros podamos ver esa obra en el cual tú estás obrando dentro de nosotros. Ayuda, Señor, a nuestro obispo al llevar tu palabra. Ayuda, Señor, por estar lleno de esas gracias y ese gozo en su corazón. Y ayuda, Señor, a llevar esa palabra con todo valor. Y así todos nosotros podamos recibir esta palabra con gozo y podamos sostener. Y ayuda, Señor, que así podamos tener frutos a 100,000, a 10,000. 주시옵소서. 믿음의 주요 Padre Dios, damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará a mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 여호와의 집에 영원히 거하리로다. Amén.
충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias porque el día de hoy hemos traído nuestras ofrendas delante tuyo. Te hemos pedido por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, ayuda a que ellos y sus familias que han entregado esta ofrenda delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan tener esa bendición que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir porque has dado del diezmo. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han entregado a la iglesia lo que es tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan ser recordados por ti. Dale la gran bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que han determinado para el mantenimiento de tu iglesia. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan estar llenos de esa bendición y gracia que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan siempre tener la respuesta de sus oraciones y siempre tener gracias dentro de sus corazones. Te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo. Ayuda, Señor, que puedan estar llenos de tu gracia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. 예수 이름으로 축원합니다. 할렐루야. Aleluya. 예수가
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 6, versículo 28 hasta el 40. La palabra de Dios, Juan 6, versículo 28 hasta 40. Vamos a leer todos juntos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Nuestro padre comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierderé yo nada, sino que yo resucitaré en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. Amén. En esta hora oremos por el obispo, para que él siempre tenga el amor que viene de ti y la inspiración de Dios, y para que todos nosotros podamos recibir esa palabra del Señor. 우리가 진리의 말씀을 받되 그 말씀을 내 영혼 가운데 정말 아버지여 되새기는 거룩한 시간 될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님이 영생의 말씀이 계시오매 정말 우리가 어디로 가며 또 그 말씀 앞에 우리의 삶을 맡겨드리는 이 귀한 시간 될 수 있도록 우리 하나님 우리를 붙들어 주시고 인도하여 주시옵소서. 말씀을 전하시는 감독님 스레의 기름 부사 말씀의 지혜와 능력으로 함께하여 주시고 그 말씀을 듣고 정말 우리 모두는 깨닫고 주 앞에 나가는 이 귀한 시간 될 수 있도록 하나님이 함께하여 주시고 성령으로 도와주시옵소서. 감독님에게 능력을 더하여 주시고 함께하시는 거룩한 시간으로 주께서 인도하여 주시고 이끌어 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias por este día santo y nosotros deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo, quien tú has puesto, y dale tu gran poder. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros 감동하시는 힘을 puedan ser revestidos de ese poder que viene de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Creamos según la voluntad de Dios. 오늘 하나님의 Vamos a leer 말씀에 todos juntos la síntesis. 시작. Dios es bueno, como Él ama al mundo, da la fe al mundo. El hecho de creer en Él es que hemos recibido su amor. Aquellos que han recibido el amor de Dios no cambian su fe. Las personas tratan de salvarse a través de la conciencia religiosa, pero no hay salvación en el esfuerzo religioso. La obra de Dios es creer en aquel que Dios ha enviado. ¿Cuáles son las señales que hacen que podamos creer en Dios? Jesús es la señal. El hecho de que Él haya venido del cielo es la señal certera. Jesús es el pan y bebida que vino del cielo. Él es el pan de vida y la bebida de vida. Por lo tanto, aquellos que creen en Él nunca tendrán hambre o sed. Esta es la vida eterna que los creyentes recibirán. Aquellos que Dios ha dado al Hijo son del Hijo. El Hijo no pierda ninguno entre los que se fueron dados. Los nutre por el Espíritu Santo y les da la resurrección de gloria. No debemos trabajar para recibir la salvación. El creer en aquel que Dios ha enviado es ser salvo. No tengamos la fe religiosa para obtener la salvación, sino que creamos según la voluntad de aquel que nos salva completamente. La voluntad de Dios es arrodillarnos ante su nombre. Jesús, para realizar la voluntad del Padre, vino al mundo y derrama la sangre en la cruz. Esto no fue por la sabiduría de hombres, sino por la obediencia y fe en Dios. Aquellos que creen tienen la promesa de que resucitarán en el día postero. La muerte y resurrección de Jesús es la señal de este pacto. Amén.
믿는 자 속에 담아 있는 Aquellos que creen, 인간적인 lo que está dentro de las personas que creen son la avaricia. Lo único que está dentro de ellos es esa avaricia por el dinero, la codicia y la ambición. Pero estas cosas son las cosas 심각한 도전이 되는 요소. que obstruyen severamente la salvación o ir delante del Señor. Si vemos la avaricia, es lo que también obstruye esa relación con la cual nosotros tenemos con Dios. 가까운 Dios y nosotros 하나 되는 관계 속에서 tenemos una relación que es tan cercana con el Señor y es una relación en la cual nosotros tenemos que llevar constantemente y tenemos que acercarnos al Señor más. Pero la avaricia, la codicia y la ambición son cosas que obstruyen esto. 욕심이 Pero entonces si vemos esa avaricia que está en la carne, son cosas que pelean dentro de nosotros con la vida eterna. 육신을 위한 욕심, Obviamente, cuando nosotros vivimos en esta vida, constantemente vamos a tener esa avaricia de esta carne, de esta vida. Pero la verdad es que lo podemos sentir y lo vamos a tener. Pero eso no significa que nosotros tenemos que seguirlo o dejarnos llevar por ello. ¿Por qué? Porque así nosotros no vamos a poder hacer la obra de Dios. No vamos a poder hacer la obra de Dios. Y cuando nosotros específicamente hablamos sobre los problemas que son relacionados con la vida de fe o con servir a Dios, hay cosas que nosotros tenemos que cruzar la línea, o sea, tenemos que dar límite y hay momentos en el cual tenemos que tener esa determinación dentro de nosotros en nuestra vida de fe. 하고 있습니다. Si nosotros vemos, todos nosotros tenemos y trabajamos en el mundo, ¿no es así? Y si nos esforzamos en el trabajo, esto nos hará beneficioso solamente en las cosas, en ese trabajo en la carne. Pero entonces si nosotros ponemos mucho esfuerzo solamente en esto, entonces podemos ver que la fuerza y la energía que debemos poner y nuestro corazón que debemos poner en las cosas de Dios, entonces obviamente no serán lo suficiente. De la misma manera, cuando uno sirve a su familia y ama con su familia, con todo su ser, pero esto también 자연이 naturalmente llegan a pelear o dividirse con lo que uno, o ese ánimo y el esfuerzo que uno tiene que poner para hacer la obra de Dios. Esto es algo que uno tiene que escoger. También el hecho de que uno tiene que el perfeccionarse a sí mismo, completarse a sí mismo en la carne, obviamente esto llegará a tener muchas limitaciones en la obra de Dios. Mi dinero, mi tiempo, mis fuerzas, 것과 아닌 것을 나눠야 돼요. si esto no lo entregamos todo delante del Señor, es obviamente que lo tenemos que dividir y se dividirá en cómo nosotros vamos a servir a Dios y cómo vamos a seguir las cosas, la codicia y la avaricia que viene dentro de nosotros. 묶여 있을 수 있습니다. Y ahora esto llegará en una pelea. Pero el Señor, ¿qué es lo que decía de nosotros? Es la obediencia. Es la obediencia. Cuando el Señor nos da la palabra a nosotros tenemos que tener esa determinación de obedecer. Obviamente no sabemos, en el momento que obedece, no sabemos cuánto esta persona está entregando delante del Señor. 욕심을 버리라는 Pero entonces si nosotros vemos la palabra del Señor, que si vemos se enfoca en que nosotros abandonemos esta avaricia, esa codicia y esa ambición, que nosotros obedezcamos, nos está diciendo que nosotros abandonemos esto. Pero en el momento que nosotros escuchamos esta palabra, 내하고 대립하는 그런 형식적인 자세는 같지만 aunque nosotros decimos sí, pues exteriormente, pero dentro de nuestro corazón ya estamos diciendo, ay, no quiero hacerlo. Ya en nuestro corazón está así. Pero aunque nosotros exteriormente
decimos que sí, o hay momentos que nosotros no tenemos el valor insuficiente. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros ya sabemos que no queremos hacerlo. Pero antes de que esa palabra haya terminado y el Señor nos ha hecho a nosotros, hay personas que ya definen esto y dicen que no dentro de sus corazones. 자기를 육신의 욕심에 그저 Pero entonces, antes nosotros entregábamos a todo nuestro ser a los deseos de la carne y hay momentos en el cual también nosotros entregamos delante de nuestro Señor, entregamos todo delante del Señor y así sucesivamente, o sea, vamos a la carne y luego a Dios, a la carne a Dios. Pero entonces uno podrá pensar dentro de su corazón, ay, ¿será que yo siendo y viviendo de esta manera, será que yo voy a poder ir al reino de los cielos? ¿Será que el Señor me va a recibir en el cielo? Pero queridos hermanos, tenemos que resolver esto. Tenemos que resolver esto. Pero esto no es algo que fácilmente será resuelto y la verdad esto es una pregunta que de pronto tendremos en toda nuestra vida y hay personas que podrán pensar, ay, no sé lo que va a pasar, pero ay, va a pasar como debe ser. Pero queridos hermanos, estas personas la verdad no pueden ser verdaderos discípulos de Dios. 참된 자가 아니어도 Aunque pueden ser discípulos, hay personas que son discípulos, pero no pueden ser verdaderos discípulos. A los discípulos en que hablan común y corriente son todos los miembros y son los que vienen delante del Señor, pero los que buscan, esos discípulos que el Señor busca son los verdaderos discípulos. Pero las personas que dejan la avaricia y la codicia y la ambición son personas que pueden ser verdaderos discípulos de Dios. Y nosotros podemos que ver dentro de la iglesia, nosotros amamos a nuestros hermanos y a nuestros hermanos y a hermanas del uno y al otro. Pero la verdad esto no es porque vienen dentro de la avaricia y la codicia que vienen de la carne. 너무나 거룩한 일을 하는데도 Y nosotros estamos haciendo esa obra santa de Dios, pero dentro de nosotros, en esa avaricia, esa codicia que está dentro de nosotros, influencian estas relaciones, incluso las personas que trabajan dentro de la iglesia o incluso las personas que tienen relación de un miembro a otro miembro. 성공적으로 Pero queridos hermanos, 운영하면서 일어날 리가 없습니다. esto obviamente no va a poder realizar ese reino de los cielos que el Señor desea dentro de la iglesia. 패턴이 우리에게 너무 Y como ese patrón que estaba dentro de nosotros, esa costumbre que estaba dentro de nosotros, ha sido tan obvia dentro de nosotros que siguen influenciando entre la iglesia. Si vemos antes, cuando nosotros estábamos en la tierra, en el mundo, la verdad, antes de creer en Jesús, nosotros no recibíamos ningún límite en esta avaricia o esa codicia o ambición que vienen de la carne. 제재하는 데는 한계가 있습니다. Y podemos ver de que son libres en hacer esto. Obviamente en el mundo, si vemos en la sociedad, como puede haber mucha ambición o unas personas que solamente se enfocan en la codicia y comienzan a afectar a otras personas. Obviamente por eso existen esas leyes dentro de la sociedad que limitan a esas personas para que así no vayan a afectar a las otras personas. Por eso dentro de la sociedad podemos ver que todos juntos se comprometen a esa ley que existe para que así puedan tener esa moral y esa ética dentro de cada uno de ellos, respetando ese orden que existe en la sociedad. Pero queridos hermanos, dentro de la iglesia es completamente diferente. La iglesia, la verdad, se opone por completo a esa avaricia, esa codicia y esa ambición que son de la carne. 인간의 욕심을 보는 자세가 Es completamente diferente. Esa perspectiva ante esto es completamente diferente ante el mundo. Y podemos ver de que como ello evita eso, la iglesia evita esto en un nivel mucho más alto. Cada uno de nosotros tenemos que controlar, tenemos que dominar esa avaricia, esa codicia y esa ambición dentro de la iglesia. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que nosotros creemos en Jesús.
En el momento en el cual nosotros ahora creemos en Jesús, ¿qué es lo que pasa? Esa naturaleza que venía, que hacía que nosotros pecábamos, ahora es controlada para que así nosotros no pequemos. Por eso en el momento en el cual nosotros controlamos ese pecado, así nosotros podemos ser llenos de la palabra del Señor. Esa palabra de Dios puede entrar dentro de nosotros, a partir de ese momento tenemos esa comunión santa junto con el Señor, y así a través de esta manera el Señor está junto con nosotros en esta hora y el Señor mora en nosotros a través de esta manera. El hecho cuando nos dice a nosotros que abandonemos esa avaricia, esa codicia y ambición de la carne, ¿qué significa eso? Que nosotros entremos al mundo espiritual. Nosotros tenemos que entrar en esa relación, esa comunión de Dios. Tenemos que entrar en esa relación con Dios. ¿Para qué? Para que así el Señor pueda llevar a nosotros, a esta carne que nosotros tenemos, a este ser que Dios mora, al reino de los cielos. Él es aquel que está presente para bendecirnos a nosotros. Pero en el momento que nosotros abandonamos esa avaricia, esa codicia y esa ambición que está en nosotros, o sea, que nosotros nos limitamos a eso, o sea, nos restringimos a esto y nosotros nos alejamos de esto, entonces el Señor comienza a caminar junto con nosotros. Por eso, ¿qué nos dice a nosotros? Que nosotros abandonemos a nuestro viejo ser que está viciado conforme a los deseos engañados. Y que dice, y renovemos nuestro espíritu de nuestra mente y podamos ser vestidos del nuevo hombre, según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Para que así esos deseos y esa avaricia y esos deseos de la carne no comiencen a salir nuevamente dentro de nosotros. Y no solamente eso, sino que la iglesia así pueda sostener esa obra de Dios. Pero esta avaricia y esa codicia del hombre son cosas que pueden afectar grandemente a la iglesia. Pero si uno viene en ese estado de la avaricia y la codicia de la misma manera como su viejo ser, de la misma manera en la iglesia, y si no abandonamos estas cosas y viemos delante de la iglesia, o en el caso de que si nosotros ya lo abandonamos pero volvemos a tomarlo para venir a la iglesia y constantemente nos peleamos al uno y el otro, esto eventualmente traerá problemas dentro de la iglesia. Esto viene a ser obstáculo en la obra de Dios. Por eso todo pecado y el entrar y caer en la tentación y en la seducción, ¿de dónde vienen? ¿De dónde comienzan? Vienen a través de esa avaricia, esa codicia y la ambición que viene de la carne. Si ustedes dejan esto y aceptan esto hace que el pecado venga dentro de uno, y así ese pecado viene y es a flote en el exterior, como dice en Santiago 1, 14 hasta 15. Queridos hermanos, para esto hay personas que podrán ser una gran preocupación, o puede ser algo que ellos dejan para después. Pero queridos hermanos, si uno deja y abandona esta avaricia, esa codicia, ambición de la carne, obviamente eso puede traer cosas que no sean beneficiosas en la carne. ¿En qué perspectiva? En la perspectiva del mundo. En la perspectiva del mundo podrá tener muchas cosas que no vayan a poder disfrutar de este mundo. Pero si ustedes tienen esa avaricia, esa codicia y ambición dentro de ustedes, no van a poder tener la oportunidad de amar a la iglesia, no van a poder tener la oportunidad de amar al Señor. Aunque en su exterior puedan continuar con su vida de fe, no van a poder realizar esa obra que ustedes deberían realizar. Pero entonces entonces, ¿cuál será esa recompensa? Eso será mucho peor.
¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros? El Señor, cuando nos ve a nosotros, ¿qué nos está diciendo? Cuando, aunque ustedes estén perdiendo y parezca que ustedes están perdiendo, ustedes no teman. Cuando el mundo los esté odiando, ustedes no teman. ¿Por qué? Porque el Señor, porque ellos ya me han odiado a mí primero. 내게 속한 자인 Ustedes son personas 손해 볼 것이다. de Dios. Ustedes podrán perder muchas cosas, pero yo volveré a pagarte todo eso. 이 세상에도 갚아주시고 No solamente en este mundo nos va a pagar a nosotros, sino que en el reino de los cielos nos pagará aún más. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado a nosotros. 헌신하고 Cuando nosotros nos sacrificamos aún más y cuando nosotros nos esforcemos para poder controlar esa ambición, esa codicia y esa avaricia dentro de nosotros, no, el servir al Señor va a ser mucho más fácil para nosotros. 관계가 형성이 되죠. Y así vamos a poder tener esa relación con Dios y amar al Señor con más profundidad. 내가 세상적으로는 손해를 봅니다. Y obviamente con esto en el mundo vamos a tener muchas cosas que vamos a perder, pero el Señor nos está diciendo que hagamos de esta manera, que obremos de esta manera. 내가 손해를 보더라도 Como el Señor nos ha dicho a nosotros, aunque nosotros perdamos muchas cosas en el mundo, tenemos que tomar la cruz de cada uno de nosotros y nosotros tenemos que ir. Este es el aspecto que es correcto como un discípulo de Dios, para ser un verdadero discípulo de Dios. Y así es como nosotros tenemos que comenzar nuestra vida de fe. Así fue como debe ser. Pero entonces en tener nuestra vida de fe, si en todo ese tiempo en su vida de fe, si no ha tenido esos momentos en ese esfuerzo y ese entrenamiento para poder abandonar esta avaricia de la carne, entonces todavía no han comenzado su vida de fe. 나는 판단합니다. Y yo puedo juzgar y puedo decir que hay muchos miembros que todavía no han comenzado su vida de fe. 그리스도 안에서 자유를 혼동하고 Porque están confundiendo esa libertad dentro de Cristo y esa libertad del mundo. 자기 욕심을 Y cada uno y muchas personas siendo libres, diciendo que son libres dentro de Jesús, están llevando su propia ambición y esa codicia y avaricia de la carne. Solamente con el nombre pues diciendo que es la libertad de Cristo. Y eso es algo que yo he visto mucho dentro de nuestra iglesia. Queridos hermanos, nuestra vida de fe, esta vida de fe que nosotros tenemos, 천국과 마찬가지입니다. es lo mismo que estar al frente del juicio de Dios. 여러분들의 La iglesia 심판대입니다. es el lugar de juicio, no solamente de ustedes, sino también el mío. 모습으로 신앙생활을 하더라도 No importa en qué aspecto o qué forma o qué tipo de forma nosotros tengamos nuestra vida de fe, el Señor no nos juzgará en este mismo momento, en esta hora. 가장 강력한 약속은 Pero es una de las promesas más grandes del Señor, que es que nos va a pagar como nosotros hemos orado. 우리 신앙의 모습을 이어가기 위한 오늘 교회의 Y el día de hoy, esta iglesia que el Señor nos da a nosotros para poder continuar nuestra vida de fe, no es algo que tenemos que hacer a medias, sino que es algo que nosotros tenemos que entregar todo nuestro ser. Todo nuestro ser. En el momento en el cual nosotros estemos enfrente de ese juicio del Señor, la forma y ese aspecto y ese corazón que nosotros tenemos en el día de hoy es como nosotros vamos a ser juzgados en el día de hoy. Como nosotros tenemos esa avaricia y esa codicia dentro de nosotros, esto no significa que solamente por tener esto nosotros vamos a ser juzgados, sino que seremos juzgados por el hecho de no poder controlar, el no poder oprimir esto y esos pecados que salen a través de eso. Queridos hermanos, por eso la iglesia tiene que ser entrenada. Cada uno de ustedes tienen que ser entrenados. 그렇게 하자. Digamos, si hay 10 personas en la iglesia, 9 personas, la verdad, tienen que venir delante del Señor y así, pues, entregar todo su ser y sacrificar todo su ser, dejar a un lado su viejo ser y entregarse por completo al Señor. Pero si solamente hay una persona en medio de eso, digamos, si, yo no quiero actuar de esa manera, yo no quiero hacer eso, entonces es obvio que las 9 personas serán influenciadas por ella y lo seguirán a él. Queridos hermanos, la
iglesia no es el lugar donde uno vaya a realizar su sueño de la carne. No es un lugar donde viene a realizar los sueños personales. Y tampoco no es un lugar donde uno viene para poder satisfacer su ambición o su codicia. Sino que el día de hoy es en el lugar en el cual nosotros aguantamos, tenemos paciencia y así cada día lo hacemos uno del otro para poder así servir al Señor. El Señor está cuidando nuestro corazón y el día de hoy Él es el que está mirando ese espíritu, ese corazón que nosotros tenemos y nos juzgará por eso. Queridos hermanos, el hecho de cuidarnos a nosotros mismos, es lo mismo de ir en el camino sin una dirección, sin tener una guía. El Señor nos está guiando a nosotros y el Señor nos está guiando para que nosotros amemos al Señor, amemos a la iglesia y así podamos esforzarnos para poder hacer la obra de Dios dentro de la iglesia. Y espero que todos nuestros miembros puedan cambiar de esta manera. Queridos hermanos, cuando nosotros tenemos nuestra vida de fe, hay momentos en el cual tenemos que llorar, tenemos que esforzarnos, tenemos que sudar por hacer la obra de Dios. Y si nosotros no lo hacemos, si evitamos esto, cuando el momento en el cual nosotros estemos en ese juicio, nos arrepentiremos y en ese momento vamos a llorar, vamos a sudar en ese momento y por no hacerlo en el momento que nosotros debíamos hacerlo. 세상에서 갖고 있던 것을 버렸던 나의 육신은 Ese viejo ser, esa carne que nosotros hemos dejado y esa carne que sigue en esta carne puede tener dificultades dentro de este mundo. Pero si en este momento en el cual nosotros no tenemos esa dificultad dentro de nosotros, entonces esto eventualmente llegará a no llevarnos a ese gozo que nosotros deberíamos recibir. 하나님의 인정하심이 보이지 않더라도 Aunque nosotros 절대로 주님이 알아주시고 en esta carne 이를 최고의 영광으로 nos tenemos que saber que nosotros somos personas que nos estamos preparando para que el Señor nos reconozca, para que el Señor nos mire en ese día y nos enaltece a nosotros. Y espero que así sea en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, este lugar no es el lugar en el cual nosotros llevamos con las cosas de esta carne en esta iglesia. No es el lugar en el cual nosotros llevamos, sino que esa relación, esa comunión que tenemos Dios y nosotros es la vida. 그가 Es la vida. 사귐을 위해 최선을 다해 Y tenemos que esforzarnos a un 100% para sostener esa relación que tenemos Dios y nosotros. Nosotros, en este tiempo en que nosotros tenemos que tener ese corazón verdadero delante de Dios en ese momento. Y aunque nadie nos reconozca eso y nadie nos admire esto, nosotros tenemos que tener ese corazón verdadero delante del Señor. Queridos hermanos, espero que todos juntos podamos amar a nuestro Señor. Y espero que todos nosotros podamos participar, ustedes puedan participar en ese llamado a que tiene la iglesia. Y espero que cada uno de ustedes no tengan esa avaricia, esa codicia, ambición dentro de ustedes. Tengan esa base, que es una base normal y que nosotros debemos tener para nuestra vida de fe. Abandonemos a nuestro viejo ser y así podamos tener ese corazón que sea apto delante del Señor. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Pero entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que hacer esto? 오늘부터 Desde el día de hoy. 오늘부터 Desde el día de hoy tenemos que hacer esto. 그리스도의 Desde el día de hoy. Espero que el poder de Dios los ayude a ustedes, que cada uno de ustedes cuando quieran hacerlo tengan ese poder. Les veo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. 자, 오늘 본문의 말씀 Ahora vamos a ver el pasaje bíblico que hoy leímos. Podemos ver que es algo similar a lo que les acabo de decir. Y podemos ver que el pasaje bíblico que nosotros hemos visto, pues leímos desde la mitad del capítulo 6. Pero tenemos que mirar a lo que ocurrió desde el versículo 1 para así entender un poco de lo que hoy hemos leído. Podemos ver de que Jesús fue a Galilea en ese momento. 선교를 하시며 Y comenzó a obrar en esos lugares. Y también fue al lugar opuesto,
a Galilea en ese momento y podemos ver que él fue a Tiberias y podemos ver de que había una gran multitud que le seguían a él y él alimentó a esos 500 personas solamente con 5 panes y 2 peces. 사람들이 Y podemos ver que muchas personas en ese momento, al ver ese prodigio que el Señor, esa señal que el Señor había hecho, se habían sorprendido en esto. Y entonces las personas comenzaron a tener gran interés en Jesús. 자세가 더욱 어떤 열광적인 Y podemos ver de que esa actitud y como ellos comenzaron a tratar a Jesús fue completamente diferente a partir de esto. Pero ¿cuál es la razón de eso? Es porque Él podía realizar estos diferentes prodigios. Es porque Él con pequeñas, digamos, solamente 5 panes y 2 peces, Él tenía ese poder para poder multiplicar esto y alimentar a muchas personas. 돼서는 안 된다고 생각. Y entonces ellos pensaron, ay, este poder que Él tiene no debe ser desperdiciado, tenemos que hacerlo a Él, el Rey de Israel. 메시아 Y pensaban de que Él era el Mesías y que Él era apto para tomar el rol como el Mesías. 이런 생각을 가지고 달려오니까 Y como ellos tenían estos pensamientos dentro de ellos, el Señor, conociendo el corazón los pensamientos de ellos, el Señor dispersó a la multitud y dijeron que se fueran a sus casas. Y terminó pues la congregación que ellos tenían en ese momento y le dijo a los discípulos que se fueran ustedes vayan rápido y crucen a Capernaum. Y entonces los discípulos tomaron la barca y se fueron de ese lugar. Pero entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué los envió rápidamente? Es porque de pronto los discípulos puedan ser influenciados por esta multitud, lo que la multitud estaba diciendo. Pero entonces los discípulos al ir a Capernaum, en ese lugar estaba lleno de el mar estaba siendo muy peligroso en ese momento y entonces podemos ver que el Señor en ese momento camina a través del mar y pues los salva a ellos y entonces ellos fueron a Capernaum. 일부는 흩어졌지만 Pero entonces algunos de los que estaban reunidos en ese momento, la multitud, habían personas que habían esperado a Jesús, habían algunos que habían esperado a Jesús toda la noche e incluso habían buscado a Jesús hasta el último momento. Pero ¿por qué será que ellos no fueron a sus casas y estaban esperando a Jesús? Estaban esperando que Jesús realizara ese prodigio nuevamente. 와서 보니까 그가 계시지 Pero entonces, como ellos vieron de que en el siguiente día Jesús no estaba en ese lugar, y entonces pues, ellos regresaron a Capernaum 주님을 찾으러 a buscar a Jesús. 필사적으로 찾는 모습을 보면은 Pero entonces, 엄청난 것을 갖고 있는 것 같은데 sí podemos ver de que ellos, pareciera como ellos hubieran tenido gran fervor, como si tuvieran algo grande para seguir a Jesús. Pero podemos ver de que ellos no tenían ningún interés para poder recibir la guía y recibir esa palabra de Dios. Solamente tenían esa actitud de poder venir y realizar esas diferentes milagros que él hacía, que eran sobrenaturales. Y cada uno de ellos solamente se enfocaban en eso. O sea, como ellos tenían sus corazones, si voy y estoy junto con Jesús, voy a tener un beneficio económico, o yo voy a poder pues comer, y yo voy a poder hacer lo uno y lo otro. Ellos solamente tenían ese interés con ellos. Pero entonces si vemos en el versículo 25 y ellos se sorprendieron a ver a Jesús, que a Jesús había venido y le había dicho, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pero entonces el Señor sabía de que ellos estaban llenos de esos pensamientos 오히려 약간 책망조로 이렇게 y comienza a hablarles para poder reprenderles a ellos. 내가 진실로 ¿Qué fue lo que les dice? Si vemos en el versículo 26, ¿qué dice? De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis.
Por eso, el hecho de que ustedes me están siguiendo a mí es porque ustedes al ver estas señales, no es porque, ay, sí, Él es el Cristo, ay, Él es el Hijo de Dios. Esto debería ser algo que debe ser correcto, esto es lo correcto, esa es la reacción correcta que ellos deberían tener. Pero en cambio de tener esto, ellos tenían su corazón en otro lado. 자, 먹는 문제. El problema de comer. El problema de esos problemas que tienen que ver con, que son relacionados con el alimento. Obviamente, si vemos en la sociedad ahora, digamos, especialmente en Corea, podemos ver de que el hecho de comer no es un problema grande en Corea, pero en ese momento, en la época de Jesús, en ese momento, el hecho de poder comer o tener resuelto ese problema de alimentarse era algo que era, pues, grande para ellos. 양식을 계속 먹을 수 있는 Y el hecho y ese privilegio de poder comer todos los días y pues así de abundancia era algo completamente imaginable en ese momento. Pero entonces dijo que se habían saciado, o sea que se estaban llenos con esto, o sea que ellos tenían esa ambición, esa codicia, esa avaricia en eso. 그래서 그들은 주님이 Pero entonces, cuando el Señor realizó esas señales de los 5 panes y los 2 peces, cuando vio todas estas cosas, ellos en cambio de pensar, ay, ¿qué es lo que significa esta señal que el Señor nos ha hecho a nosotros? Sino que lo único que ellos pensaron, ay, el Señor puede hacer esto nuevamente. Ay, vayamos nuevamente a Él para poder volver a tomar esto de Él. O sea, ellos tenían ese corazón y ellos pensaban, ay, entonces por eso nosotros tenemos que seguirlo a Él. Podemos ver que dentro de ellos siempre tenían ese egoísmo dentro de ellos, ese materialismo dentro de ellos. Tenían buscando las cosas materiales. Pero el Señor, ¿qué fue lo que dijo en ellos? ¿Qué fue lo que dice? Si vemos el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que donde la vida eterna permanece. O sea, ¿qué es lo que dice? Ustedes no trabajen por la comida de la carne, sino cada uno de ustedes trabajen por esa comida que da la vida eterna por toda la vida. O sea, que ustedes no se enfoquen en las cosas que están en su exterior, o sea, esta carne que está en su exterior, sino a su espíritu, lo que puede hacer que ustedes puedan vivir por toda la eternidad, por ese alimento que les puede dar la vida eterna, la cual solamente el Hijo del Hombre puede dar. Pero entonces, ¿cómo ellos respondieron a esto? Si vemos en el versículo 28, digo, ay, por esto nosotros tenemos que trabajar, ¿no es así? Entonces, ¿cómo debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Como dice el versículo 28. Entonces, cuando el Señor nos ha dicho, ustedes tienen que trabajar por la comida que da la vida eterna, pero entonces ellos pensaron, entonces yo tengo que actuar o tengo que trabajar, o sea, tengo que actuar en algo para poder tener, como estuviera diciendo, como estuvieran en la ley, como si ellos tuvieran que hacer algo para poder recibir esto. Pero en el versículo 29 el Señor dice, Jesús dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, la obra de nuestro Dios. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que el Señor desea? ¿Cuál es la obra que el Señor desea? Que creáis, que nosotros creamos en el que ha Él enviado. Por eso, cuando el Señor habla sobre la fe, también habla de que esto tiene también sus acciones, o sea, tiene que reaccionar ante ello. De pronto el Señor habló de esta manera para que como ellos pensaban de que tienen que actuar para poder recibir. Por eso el Señor le dijo, tienen que hacer algo, ustedes tienen que hacer algo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que creer. Tienen que creer. Pero entonces podemos ver que el Señor se está esforzando por cada uno de ellos para que ellos puedan ser guiados de la forma correcta. Pero entonces, ¿qué fue lo que ellos dijeron en el versículo 30? ¿Qué señal? Pues haces tú para que veamos y te creamos. O sea, le está pidiendo que ellos estaban pidiendo a Jesús que realizara algo, que ellos testificaran, que Jesús testificara que Él venía de Dios.
뜻밖의 Pero entonces podemos ver que esto, la verdad, es completamente chocante. ¿Por qué? Porque ellos ayer o hace varios días habían visto constantemente lo que el Señor podía hacer. 원자로서 믿을 수 있는 신뢰할 만한 Pero entonces ellos están pidiéndole al Señor, usted denos algo, o sea, muéstrenos si usted verdaderamente es hijo de Dios o no. Si usted, pues nosotros podemos confiar en usted o no. 모세라는 인물을 Pero entonces podemos pensar, de pronto ellos tenían dentro de su mente ese aspecto de Moisés, de cómo Moisés actuaba. 떡 5개와 물고기 2마리로 Ellos no habían visto y nos está enfocando cómo ellos el Señor había alimentado 500 personas solamente con 5 panes y 2 peces. O sea, la forma como ellos estaban pensando era completamente pues diferente. Es un poco diferente lo que ellos estaban pensando, como estaban viendo las perspectivas. Pero entonces si nosotros vemos 광야에서 en el versículo 31 que dice, nuestros padres comieron maná en el desierto. 그들은 광야에서 만나를 먹었어요. Ellos comieron el pan en el desierto. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 años. 매일 먹었어요. Día tras día. 그래서 이들의 그 속에서 있는 Por eso, entonces podemos ver de que ese pensamiento que ellos tenían está siendo revelado ahora. Ellos le estaban pidiendo al Señor que día tras día, o sea, día tras día ellos pudieran ser alimentados por esto. O sea, estaban pensando lo que ellos podían poner en sus bocas de la carne. 때문에 나를 찾는 거 아니냐? Pero entonces el Señor ya les había dicho, o sea, como dice, como en el versículo 26, cuando dice que ellos le estaban siguiendo porque habían comido el pan y se habían saciado. No tenían ningún interés en lo espiritual. 신을 누가 먹여줬으면 하는 Lo único que ellos estaban pensando era, ay, ¿será que alguien me puede alimentar esta carne? 그것이 ¿Será que alguien puede alimentar esta carne? 실주의적 유대주의의 실상을 말해. Podemos ver que nos habla sobre la realidad de los judíos, de cómo ellos se enfocaban en la carne, en lo material. 모세가 Y si vemos algunos de 제일 큰 de los libros del Antiguo Testamento, cuando enseñaban a los judíos, enseñaba que uno de los grandes señales que Dios había realizado en ese tiempo era el hacer comer, el dar el maná en el desierto a los judíos. O sea, lo único que ellos se enfocaban era en cómo poder saciarse en la carne. Por eso, entonces, ¿qué es lo que estaban ellos diciendo en el versículo 31? Ay, ¿será que tú nos puedes alimentar de la misma forma como Moisés alimentó al pueblo, a nuestros padres en ese tiempo, en esos 40 años? O sea, le está diciendo, estaban pidiendo a Jesús que realizaran esos milagros una y otra vez. 모세와 관련한 개념에 대해서 이렇게 Pero entonces el Señor, ¿qué fue lo que está diciendo? Ustedes están malinterpretando a Moisés. Primero, ¿qué es lo que dice él? Si vemos en el versículo 32, ese pan que dio Moisés no es algo que Moisés dio, sino que el Padre que está en los cielos, Él dio ese pan. 땅에서 죽도록 백성에게 Él es aquel que ha dado ese pan y Moisés solamente aquel que fue el mediador de esto y hizo que lo comieran. Pero este maná, 를 통해서 얻었던 만나는 떡이 아니었다. no era ese pan verdadero que viene del cielo, no era el pan verdadero del cielo, como decía el 32. Pero ahora que dice, ahora yo quiero darles a ustedes ahora este pan que viene de Dios. ¿Cuándo? Les está hablando en ese presente, o sea que algo que va a continuar. ¿no? Pero entonces no solamente está hablando sobre ese pan que le había dado en el pasado, sino que ahora les quiere dar ese pan verdadero que viene de Dios. ¿Cuándo? En este momento, en este tiempo. Por eso podemos ver que este maná solamente era una parábola de ese pan verdadero que el Señor les iba a dar en ese momento. Solamente era parábola de esto. Pero entonces era parábola ¿de quién? De Jesús. 그들이 또 오해하고 있었던 것은 Pero algo que ellos también estaban malinterpretando, ¿qué era? 생명,
육신의 생명, de que esta vida que ellos tenían, que el Dios los ayudará a ellos en esta vida de la carne. Ellos tenían este concepto dentro de ellos, pero ¿qué fue lo que Jesús también le dice? Para poder volver a corregir ese problema que ellos tenían. Porque el pan, como dice el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Está hablando sobre esa vida que no desaparece. No está hablando de esta vida, o sea, la respiración de la carne. Está hablando sobre esa vida que no desaparece. No está hablando sobre esa vida que es mantenida por el maná, 영구적인 sino que está hablando sobre esa vida que es eterna, que es por toda la eternidad. O sea, donde sale toda vida, que es fuente de toda vida, que es origen de toda vida. 말하고 있습니다. Está hablando sobre esa vida eterna. Y luego, y tercero, ¿qué es lo que vuelve a decir lo que había malinterpretado? El maná era solamente para Israel, pero esta vida que viene de Dios es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Ellos en el pasado se enfocaban para poder realizar esta ley, para poder cumplir esa ley. Y ellos 예수를 통하여 그를 믿는 자 모두에게 se enfocaban solamente en eso, pero entonces podemos ver de que Jesús ahora al venir, Él dará ese pan, pero ¿a quiénes? A todo el mundo, a toda nación, no importa si es pequeña o grande, dará esta vida a todos los que lo deseen. 만나에 비해서 이 Por eso, este pan verdadero, ese nivel es mucho más alto que ese maná que Moisés había dado. Este pan verdadero es mucho más grande, ese nivel es mucho más alto que esto. Pero ellos, ¿qué dijeron? Si vemos en el versículo 34, ¿qué es lo que dice? Respetando la humanidad. Señor, danos siempre este pan. 좋네요. 매일 그 떡을 주십시오. Ay, danos este pan. Danos siempre este pan. 생명의 떡에 관한 말씀. Pero entonces podemos ver de que ellos, incluso al escuchar la palabra de la vida, podemos ver que ellos no pudieron recibir todo en ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían su interés en otras cosas. Su interés estaba en lo material. Su interés estaba en ese alimento, dándolo todos los días. 그래서 그들은 자기들의 육신의 필요를 위해서 Y podemos ver de que ellos estaban tratando de usar a Jesús para poder llenar su propia avaricia, codicia y ambición. Pero entonces si vemos en el versículo 35, Jesús ¿qué dice? 내가 Jesús dijo, yo soy el pan de vida. 나다 Yo soy ese pan de vida. 들어가는 그거 아니다. No estoy hablando de ese pan que ustedes ponen en sus bocas. 예수님은 하나님 나라의 생명을 주시고 Jesús es aquel que ha venido para poder dar esa vida del cielo y para poder sostener. Este es aquel que nosotros estábamos esperando. 내게 오는 자는 ¿Y qué dice? Y el que viene a mí 나를 믿는 자는 nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, su espíritu no tendrá hambre y no tendrá sed. Podemos ver cuánto se está enfocando en esto. Su énfasis en esto es grande. O sea, está diciendo que no va a tener hambre y no va a tener sed. Esto de que habla, está hablando del arrepentimiento, de cómo nosotros tenemos que venir delante del Señor, que nosotros ahora tenemos que abandonar completamente nuestro viejo ser y ahora nosotros tenemos que arrodillarnos delante del Señor, y el Señor nos está mandando a nosotros como Él desea, pero a nosotros ahora ¿qué tenemos que hacer? Es arrodillarnos delante de Él. Tenemos que abandonar nuestro viejo ser. Tenemos que arrepentirnos. En Juan no se usa la palabra arrepentimiento. 우리와 죄사의 Pero cuando dice que el Señor ahora nos está redimiendo a nosotros, en eso significa que nosotros tenemos que tener arrepentimiento. O sea, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que tener esa determinación y mostrar esto delante del Señor para que así podamos ser. Pero luego es que dice, si ustedes creen en mí, no tendrán sed.
Entonces, cuando habla acerca de esto, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar de que Él es el Hijo del hombre, que Él es Hijo de Dios, y nosotros tenemos que confiar, o sea, fiar en Él. No estamos hablando de un tipo de conocimiento, sino que nosotros es el hecho de honrarlo a Él, de arrodillarnos y glorificarlo a Él, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el que heredará el cielo. ¿Y qué significa esto? Es creer de que Él es el Salvador, de que no hay otro Salvador, sino que el Hijo de Dios es el Salvador. No es el hecho de creer de que solamente su título como Cristo, sino que nosotros tenemos que recibir y confiar en lo que el Señor ha realizado, y así nosotros tenemos que confiar en Él, en que Él es el único que nos puede salvar. Por eso nos está diciendo que esto es igual que creer, que nosotros tenemos que verlo y arrepentirnos, y luego tenemos que creer en Él, que es en confiar en Él. O sea, estas dos cosas son algo que vienen juntas, es como una moneda. Por eso, entonces, el que venir delante del Señor, que es el hecho de abandonar por completo a nuestro viejo ser, y luego el venir delante de Él, que es creer, que confiar en Él. Confiar en Él. Y podemos ver que a partir de ese momento, ¿qué dice? Esas palabras de Jesús cada vez serán más intensas, y podemos ver de que dice, ustedes no tendrán sed jamás. Pero entonces podemos ver las cosas de este mundo nunca podrá quitar esa sed que cada uno de ustedes, y esas preocupaciones del mundo seguirán toda la vida lo tendrán, y tampoco no es algo que ustedes van a resolver. Esto no significará que no van a tener ninguna dificultad más adelante. Ustedes están siendo engañados si ustedes están pensando si van a poder quitar esto, van a poder, si hacen algo, ustedes van a poder quitar todo esta dificultad que viene de ustedes. Se están siendo engañados. Solamente en todas esas dificultades, y eso solamente es parte de la vida, y es algo que viene que ustedes podrán así describir la vida que ustedes tendrán. Pero entonces las personas que vienen delante del Señor, que son las personas que podrán tener esa vida eterna, que dice en el versículo 26, que nos dice, más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. El Señor está dando con certeza, les está hablando cómo ellos tienen que vivir. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Ustedes, incluso aunque me han visto a mí, no están creyendo. Pero en el momento en el que el Señor realizó esas diferentes señales y prodigios, ¿era para qué? Para que ellos pudieran creer de que Él era el Hijo de Dios. Pero cuando ellos miraron esos diferentes prodigios, ellos comenzaron a pensar, ¿será que yo puedo usar esto de una forma o la otra? O sea, sus pensamientos son materialistas, todos se basan en lo material. Pero entonces, ¿qué dice en el versículo 37? No es algo que nosotros podemos comer o eso. Lo que el Señor, con lo que viene del Padre a mí. Todos los que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene yo no lo echaré fuera. O sea, podemos ver la certeza en el Señor, en sus palabras, cuando hablan acerca de esto. O sea, vendrán aquellos que han sido enviados por el Padre, pero yo nunca los dejaré a ellos, no los abandonaré. Tiene esa certeza en sus palabras. Y si vemos en versículo 38, y si vemos en el versículo 38 y 19, en la primera parte, si leemos todos juntos, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así es algo que nosotros conocemos, de que Él realiza la obra, de que Él ha venido para poder hacer la obra del Padre, y Él tiene esa certeza de que Él realizará esa obra, y esta obra no fallará. ¿Por qué? Porque esta obra es algo que el Padre me ha dicho que haga, y esto ciertamente realizará.
¿Y qué es lo que dice? Si vemos en versículo 39 que dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel que me diere no pierda yo nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. ¿Qué significa? ¿Qué dice? Yo he venido en esta tierra, ¿para qué? Para realizar la obra del Padre. Y esa obra que el Padre realiza, esa obra que el Padre realiza a través de mí, es que todos aquellos que el Padre me ha dado a mí no se perderá, sino que yo lo resucitaré en el día postrero. En el día postrero yo los cuidaré hasta el último día. Ese día postrero yo lo resucitaré. 때 내가 저들을 Por eso yo hasta el último momento yo los protegeré y los guardaré a ellos. 똑같은 말. Y si dice en el versículo 40, habla de las mismas palabras, enfatizando, si leemos todos juntos el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 또 강조. Vuelve a enfatizar y vuelve a enfatizar de esto. 아들을 보고 믿는 자마다 Todos aquellos que ven al Hijo y creen en Él, 지금 o sea, está hablando sobre este presente, está hablando en tiempo presente, o sea, en el día de hoy. Todos aquellos que creen en Él, todos aquellos que creen y han visto al Hijo, creen en Él, tendrán esa vida eterna. Y esa vida eterna estará en Él. Y el Señor los tomará a ellos hasta el último momento, hasta el último momento. 하고 Y el Señor estará consciente de que ellos son los que Dios, el Padre, le ha enviado y los guardará a ellos y hará que ellos puedan ser resucitados en el día postrero. Queridos hermanos, por los problemas de la carne, por los deseos de la carne, 것이 방해되면 안 됩니다. esos deseos no deben obstaculizar el hecho de que nosotros vengamos delante de Dios. La verdad es que esto no debe obstaculizar esto. 그들의 양식으로서 Queridos hermanos, nosotros, si esto comienza a obstaculizar la relación con Dios, nosotros no podemos comer ese alimento de Dios. Queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes no sean personas como esta multitud que solamente buscan las cosas materiales, que ven cuando incluso ven estas prodigios y señales, que cada uno de ustedes no sean como ellos, sino que cada uno de ustedes al ver esto puedan abandonar por completo por las cosas del mundo, puedan sobrepasar esto y ustedes puedan cambiar a través del nombre de Jesús. Queridos hermanos, es algo que cada uno de ustedes tienen que sentir. Esas dificultades, esa tristeza y todo esto lo que ustedes están sosteniendo y están sintiendo es algo que ustedes tienen que hacer para poder seguir adelante. Y el Señor es quien nos dará a nosotros. Queridos hermanos, 제어할 때 el Señor es quien nos ayuda a nosotros en el momento en el cual nosotros oprimimos esto, oprimimos los deseos de la carne. El Señor nos ayuda a nosotros. En el momento en el cual nosotros reaccionamos a esta palabra del Señor, Él nos ayudará y Él es aquel que nos ayudará a formar esta vida eterna que Él tiene preparada para nosotros. Queridos hermanos, nosotros tenemos que arrepentirnos. Espero que así nosotros también tengamos esa fe. 영원히 Estas dos cosas. 줄이지 않게 하고 Espero que cada uno de ustedes nunca hagan que su espíritu tenga la sed, que ustedes no tengan la hambre, sino que cada uno de ustedes con esta vida y el alimento eterno ustedes puedan tener, sean saciados. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento, oremos para que el Señor nos pueda recibir a nosotros, 내 육신 안에 도사리고 있는 내 욕심 para que cada uno de nosotros podamos quitar y nosotros no quitemos nuestros corazones, que nosotros no dejemos llevar a nuestros corazones por esta avaricia, la codicia o las cosas del mundo o el dinero, sino que cada uno de nosotros podamos amar al Señor verdaderamente, para que cada uno de nosotros podamos ser esas personas que el Espíritu Santo, que Jesús, incluso el Padre, está buscando. Vamos a orar todos juntos. 도와주시고 역사에 주시옵소서. 주여, 우리에게 물질적인 세상적인 육신적인 욕심으로 우리를 움직였던 모든 것을 벗게 하여 주시오.
주여 역사시고 도와 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias por la palabra que hoy nos has dado. Conmueve el corazón de todos los que han escuchado tu palabra. 원하셨던 것처럼 Y ayuda, Señor, que todos nosotros 성도들에게 전하여서 podamos ser esas personas que tú deseas. Ahora, Señor, en cada uno de ellos y cuando ustedes en cada uno de ellos, cuando ellos obedezcan, ayuda, Señor, que tú te manifiestes en cada uno de ellos y ellos puedan tener ese valor. Y ayuda, Señor, que tú, quien eres ese pan de la vida eterna, ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan tener esa relación junto contigo y ellos puedan triunfar. 용기가 없던 자, Ayuda, Señor, que a los que no tienen ese poder, a esos aquellos que no han tenido ese aliento, ayuda, Señor, que ellos puedan cambiar en esta hora. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, todos de pie y vamos a alabar. 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 되신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해. 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 되신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해. 주 사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해. 주 사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리. 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해. 주 사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해. 주 사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리. 주 사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해. 그 사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리. 주 사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해. 그 사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리. 그 사랑 위에 서리. 할렐루야.
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nuestros miembros que han rendido el culto y todos los berianos y en sus familias y en cada uno en sus vidas por todos los siglos. Amén. Ahora todos de pie y demos gloria delante del Señor. 자, 사랑하는 여러분, 힘내시기 바랍니다. 여러분 감사합니다. Queridos hermanos, tengan ánimo. Gracias.